cómo diseminar y demostrar que realmente la educación que damos es una propuesta de valor suficiente para que sea una inversión de futuro. Y luego tenemos unos magníficos panelistas que me acompañan, que nos van a contar sobre buenas prácticas de estas encuestas referentes que han hecho sobre el tema de la fidelización y la retención. There's something, I was just wondering, what do we have in common that we can share and make us all together think about what we have? Is we all, and most of us, are contributing to education, to higher education, to business education in a developing context. And in developing context, the expectations from the societies are much higher and a bit different from what we can find in other places in the world. So when we have to talk about loyalty and retention of students, I just want to share that our activities do not need to be compared to other services, and we don't need to feel ourselves just like providers of services and having a relationship with our market, between bracket, dedicated to how to make revenue, how to create value in our activities as higher education leaders and institutions. We need to create value for all the stakeholders. I mean, when I talk about the stakeholders, I'm talking about the students, obviously, the families, the parents, the faculty members, the staff, but we need to create value for the society itself, because we are working on what you call it talents, Monica. And when you work on talents, you have to transform that talents to give them the opportunity to have a kind of social skill, to achieve their ambition, and to be role models in society. When I had to think about this, I didn't want to prepare some slides, but just I have some notes and thoughts I want to share with the attendees. First of all, is to say, when we talk about retention and loyalty, I think the first thing we need to have in mind is quality of the program. If you have a program which is recognized as a good program, first you attract. And when you attract, if you deploy the program the right way, I'm going to go back to this, you will keep your students and give them satisfaction. And then the students will be good ambassadors for the program and for the school. The second thing is faculty. A school, you can have a nice building. It's the case for us. We have our building behind me. But if you don't have the right faculty, you can have wonderful computers, you can have a nice building, a lot of technical and infrastructure means, but the main important thing is that the talented people are going to convert the talent you were talking about. And we have to keep in mind that we have in a chain in which corporates and companies are competing for talents. And schools have to compete for talents two ways. The first way, to attract good talents. If we attract good talents, we're going to do a good job. I would say it's an easy job to convert good talent to a top talent, to good talent, to very good talent, which is accepted and researched seeked by companies. But if we have talents that are not aware of their abilities as students, and we help them discover their abilities, and we bring all the means of the school, and we have good pedagogy that transform the potential of that talent, here the route is a little bit different. I should say more than a little bit, it's an amazing route, amazing transformation for that talent. What do we need for that? We need, first of all, to have what I call the basics. The basics are three things. Good pedagogy. Good pedagogy is using the word right this way, to have the right course
by the right professor at the right time in the right classroom. This is very basic. This is what everyone says. I am at head of the school of university. This is the least we can do. But this is the least to satisfy students, to give them the right schedule with the professor they're expecting, with the math, with the discipline they're expecting, and to have good planification and to have all this process working very well, very smoothly, that the student do not feel they have to ask for something that we need to give them without talking. The second thing in the basis is interaction. We need to work on what I call SX. SX is the student experience. Every student comes to a school, we have to benchmark our job with the vacation resorts. If you go on vacation, you are looking for an experience. The difference is that the engagement of the students in higher education and in business school is much more higher than going for 2 weeks or 10 days in resort vacation. But he needs the student experience. The student experience, it means that the whole process system has to be centered and student-centered, thinking about what about the stakeholders. But if we want to satisfy the student, we always need to think that we need to satisfy the faculty, the talented faculty, and we satisfy the whole chain. The second thing when being centered, just to give maybe some examples, we, for example, need to celebrate student achievements, even if they are very small, by being positive, by saying, okay, this is better than last time, congratulations. By saying, okay, I didn't expect a huge improvement like this, and I'm really satisfied. You give a feedback. I know we are always under pressure with our students, but we need to do this, that because this is the best way to make them work better. The third area about basics is what I call innovation and permanent innovation. This is about pedagogical tools, experiential learning, contents, cases from the context. We in developing countries, we always think it's better to bring a case from a top global university and say, okay, if you want to succeed, I will tell you what happens in Cambridge, in the suburbs of Boston, or what happens South Paris, in INSEAD, or whatever. These are global schools are preparing people for the global market. We need to prepare people for our markets that are global markets, but acting in more regional companies, national or domestic companies, or maybe multinationals, but they need to they need to master the context in which they are. So I think the best way is to celebrate companies that people know by having cases from the context and explaining how our complexity is something that they can really understand better, solve better, use the right reflex to solve this kind of complexities they can find, and serious games, or also obviously, but from the context also. Before concluding, when we do the basics, we need to add something that differentiates us, how to be unique. I would say that in my country, and I'm sure that a lot of you in your schools and countries, I consider that my first competitor is not the business school who is in the neighborhood in Casablanca, the other side of the city. My first competitor is the international mobility and all the strong brands that are attracting students from developing countries, and particularly what you call it, Monica, talents. They all want our talents. And we have to bring something else. And how can we fight with this? I think we can, first of all, be good in innovation our ways, how to engage students on real projects in the context, how to embark them in work groups and make them feel that the impact on the society give good results, how to make them active in their learning process. And now we all went to the blended learning. And in the blended learning, we need also to have
local and domestic content, national content, the schools content, and also the global content. We all need to be international, okay? But international, it means we need to have a global offer for the programs, but regionally or locally or domestically, nationally rooted. That makes the difference, and that's the way to be unique. And if we do that, we're going to give an amazing experience to the students, and then we can work with them on this international side to give them visibility and exposure for double degrees, and something that we can negotiate with a lot of schools to say, okay, you want to go abroad, it's possible, but we can offer you a lot of opportunities being here and having an international experience for a while. To conclude, I want to say, for sure, we need to work with corporates, and we need to be strongly connected to corporates. And we need to bring corporates to our schools, corporates that people can identify, and they can be real role models for them, not corporates on a video that they always think, oh, that works in California, not in Lima, not in Bogota, not in Buenos Aires, not in Casablanca. This is good for Paris, this is good for Frankfurt, this is good for New York. No, we need to bring to them people, they can think, oh, she made it. I'm able to do at least the same, but in my ambition, another way. And in a period like this, our schools, to work on retention, we have to show how we are linked to our societies. Some families are suffering from the COVID. We need to innovate and to be very innovative about the scholarships, about how we can help people and families go through this financial situation that for some of them can be a little bit different. And we have to work with them as stakeholders around the table and say, okay, what kind of solution? We need money, but you have some problems. We have to work together and find solutions. And if we do that, we show how we can have a wonderful dialogue that makes us really unique. And my last sentence is about the brand. We need, above all, to have in mind that we teach our students to work for brands, to nurture brand. We always need, all of us, to work on our B schools as real brands, to work for the brands and to nurture that brand, to make them strong in their unique and specific positioning. Thank you very much. Thank you very much. Vamos a continuar con Gisela Beritier. Muchas gracias, y estaba escuchando al profesor Tammy Gorphy, y bueno, justamente mi presentación tiene que ver con un proceso de replanteo que tuvimos en todo este tiempo de pandemia y viendo cómo se transformaban las escuelas de negocios y también los mismos negocios, ¿no? Entonces, el planteo venía justamente por el lado de cómo hacemos para crear valor, seguir creando valor, pero a su vez justamente con todo este nuevo mundo. Una de las cuestiones que estamos viendo, y voy a empezar a pasar mi presentación, es este cambio de paradigma mundial, ¿no? Donde en realidad no solamente veníamos viendo todos los efectos que producía el calentamiento global, sino que además la pandemia vino para realmente ponernos justamente en jaque con todos los modelos de negocio que venimos planteando tanto en empresas como en escuelas de negocios en sí. Entonces, por un lado tenemos el cambio de paradigma mundial que tiene que ver con, nos puso de frente la pandemia, urgencias que a lo mejor veníamos dejando de lado, a lo mejor veníamos pateando y que en definitiva ahora nos pone de cara a tener que cambiar eso. El segundo cambio de paradigma mundial tiene que ver con que a su vez estamos transitando la sexta ola de innovación. En la primera ola de innovación, junto con las revoluciones industriales que veníamos viviendo, primera, segunda, tercera, cuarta, hasta pensamos que estábamos en la quinta ola. Pero en un abrir y cerrar de ojos, entramos de repente a la sexta ola de innovación, en el cual la digitalización ya no es lo suficiente, sino que además necesitamos también empezar a cambiar la mentalidad, donde la sustentabilidad empieza a ser un valor importante, donde los modos de producir dejan de ser modelos de economía lineal, pasan a ser economía circular, sistemas como por ejemplo sistemas B, el tema de la producción verde, todo esto nos pone de cara con una digitalización
pero a su vez también donde lo ambiental cobra mucha relevancia. Ante estos cambios de paradigma y nuestras escuelas de negocios en disrupción, justamente empezaron a surgir, y esto lo fuimos hablando permanentemente en Cladea, junto con los distintos decanos, rectores de las escuelas de negocios con los cuales estuvimos compartiendo durante todo este año, preguntas como estas, ¿no? Que uno fue tomando nota y que en definitiva nos van surgiendo de cómo creamos valor, cómo seguimos reteniendo talentos o cómo generamos talento. ¿Cuál debe ser la experiencia del alumno? El alumno enseñando, aprendiendo, el aprendizaje experiencial, cómo reforzar alianzas y asociaciones de escuela de negocios, todo para contribuir y seguir generando más valor para nuestros estudiantes. ¿Por qué las escuelas de negocios tienen un impacto limitado en sectores sociales clave? Esto realmente ha sido una pregunta que nos hemos hecho mucho, de cómo llegar mejor al mundo de las empresas, cómo relacionarnos con los gobiernos, cómo articular con las cámaras empresarias. Por eso, la otra pregunta tiene que ver con cómo están impactando las escuelas de negocio en la sociedad. Estas preguntas y luego, bueno, una de las grandes preguntas que incluso que todavía la seguimos discutiendo, que es cuál es la nueva agenda para el decano de la Escuela de Negocios en un mundo post-COVID. Por eso, en estas circunstancias, estamos viendo qué tenemos que hacer en el corto plazo en el cual tenemos que seguir manteniendo la propuesta de negocios, el modelo de negocios que tenemos actualmente, porque en definitiva ese es el cash flow que necesitamos, pero sin perder de vista hacia dónde nos dirigimos en el mediano y largo plazo con toda esta transformación en el cual nos hemos visto absolutamente disruptivos. Durante la crisis, y esta es una de las grandes cuestiones que se nos ha planteado, ¿no? El tema del replanteo de la misión. Cuando escuché la pregunta del panel, ¿cómo retenemos a nuestros alumnos? ¿Cómo retenemos justamente, o qué estrategias de retención podemos tener? A mí, en definitiva, se me vino a la cabeza esto que hemos planteado durante todos estos 20 meses que Andrés Toledo decía en su inauguración, que tiene que ver con el replantear la misión, pero sobre todo cambiar el modo de pensar. Un modo de pensar que nos implicaba modelos de enseñanza, aprendizaje tradicionales y que en definitiva ahora nos hemos visto totalmente puestos en jaque mate con respecto a eso. Y esto también nos muestra, o en realidad la gran pregunta es cómo inspiramos a estos alumnos, cómo inspiramos en un mundo post-COVID. Nosotros somos una escuela de negocios jesuita, y por eso como escuela de negocios jesuita, donde tenemos misiones jesuitas también, planteamos justamente el tema de que hay una misión integral que tiene que ver con un bien común, que es que los negocios generen el mayor bien posible y sobre todo mayor riqueza y bienestar para la sociedad, con mayor justicia económica y social, que tiene que ver con cuál es el hogar común que vamos a tener dentro del mundo, no solamente regional, sino también global, y cuál es la agenda dentro de nuestro paradigma inspiracional, cuál va a ser esa agenda común dentro del mundo de los negocios. En ese sentido, esto le contamos una experiencia personal, y también escuchaba al profesor Tammy Gorky que planteaba el tema de poder vincularse con una mayor regionalización y también con lo regional. Nosotros, por ejemplo, este año, para poder retener talentos, hemos implementado un programa de estímulo post-COVID, en el cual planteábamos justamente todas estas cuestiones que dejó a la luz la pandemia, que no solamente lo estamos planteando nosotros aquí en Cladea, se están planteando en foros muy importantes como el Foro Económico Mundial. Pero en definitiva, estos programas de estímulo fueron dirigidos puntualmente a 3 ejes: a sectores estratégicos, a agentes de cambio, y también con una fuerte perspectiva de género. Cuando planteamos sector estratégico, esto nos implicó vincularnos directamente con asociaciones empresarias, con cámaras, y tener mucho más cerca de lo que teníamos antes a sectores empresarios y las problemáticas de los sectores empresarios. En eso también poder conversar y dialogar con ellos sobre cuáles eran principalmente las personas que había que sí o sí fomentar o promover por sus cualidades de liderazgo para producir esta transformación o este impacto transformacional del mundo. Y obviamente que
dentro de todo lo que es esta línea mundial de poder fomentar en mayor medida también el rol de la mujer, esta perspectiva de género para poder dar un mayor proceso, mayor igualdad y disminuir estas brechas que se produjeron en todo tipo, ¿no? Porque no solamente hubo brechas de género, sino también brechas digitales, brechas sociales, etcétera, etcétera. Por eso, y aquí el título del congreso que nos convoca, el 56º Congreso de CLADEA, va muy en línea con esto, porque tiene que ver con justamente cuáles son las premisas que nos marcan dentro de esta nueva misión, ¿no? Y tiene que ver con esto de trascender los objetivos de negocio, sobre todo en 3 ejes. Uno tiene que ver la sustentabilidad, responsabilidad global o economía social. Estos fueron los 3 ejes con los cuales pensamos en que teníamos que convertirnos ahora en una escuela de negocios con conciencia, donde justamente planteé negocios conscientes, donde las marcas que promuevan y las empresas que promuevan también sean conscientes, porque justamente no vamos a crear líderes hoy que gestionen solamente empresas, sino que en realidad buscamos crear líderes para que puedan gestionar el mundo. En ese sentido, todo lo que tiene que ver con los ODS y la Agenda 2030, muy articulado con lo que es el actual currículum de las carreras de posgrado, a su vez también todo lo que implican los derechos humanos y los ciudadanos globales. Estos son temas que ya, si bien esta pandemia, y ya lo vamos a ver dentro de un ratito, nos ha planteado este modelo global, profesor Tammy Gorky también había hablado de esto, global, pero también local, en lo que tiene que ver con las relaciones y las personas que nos convocan. Bueno, todos estos derechos humanos o ciudadanos con una cabeza muy global, pero en donde en definitiva nuestras organizaciones, las organizaciones que se forman con nosotros, respeten fuertemente los derechos humanos en los que estamos inmersos, ¿no? Y luego, en tercer lugar, la economía social, planteado como cómo impacta en la innovación, ¿no? Cómo impacta en las empresas, cómo impacta en la inversión. Creo que todo lo que antes llamábamos responsabilidad social empresaria ha llegado para transformarse ahora con el nuevo rol de lo que es la economía social, donde cada una de las empresas ya por sí solas tienen un rol social, un rol de poder impactar, donde el impacto de la innovación cause también mayor inclusión, mayor democratización también del acceso de los servicios, y donde en definitiva se mezclan los negocios tradicionales y los negocios sin fines de lucro, en definitiva, en el medio de estas dos cuestiones, ¿no? De estos dos ejes, donde en realidad hoy hasta tengo que decir que la responsabilidad social ya ha llegado para transformarse justamente en una economía social. Antes entendida la economía social como aquella que asistía a las personas más vulnerables, hoy entendida como la empresa que genera un impacto transformador. Por eso, cuando hablamos de inspirar con la misión, ¿qué sucede justamente en un mundo donde ya dejamos de tener una economía lineal y empezamos a hablar de la economía circular? Y la economía circular, no hablando del reciclaje, sino cómo se transforma circularmente en cada uno de los sistemas de producción, es que creo que se tiene que plantear sí o sí un MBA sustentable, donde la currícula de la sustentabilidad justamente cruce todo esto y donde la mayor conciencia social involucre justamente la generación de riqueza, la generación de negocios, pero como bien decía, la pandemia nos mostró que hoy más que nunca se nos demanda esta situación, ¿no? En el medio de la dificultad de ser ambidiestros, ¿no? Donde tenemos que seguir mejorando el presente, pero inventando el futuro. Porque estamos permanentemente movidos por olas de innovación, donde tenemos olas que nos demandan justamente poder mantener la organización sobreviviendo, pero luego observando hacia dónde van las tendencias y también viendo hacia dónde van las megatendencias. En definitiva, siempre hablamos que la innovación es hacer las cosas mejor, pero que la disrupción es hacer algo totalmente desconocido y que realmente va a cambiar la forma en que se hacían las cosas antes. Hoy creo que todas las escuelas de negocios nos sentimos en malabaristas que estamos con una mano tratando de escribir y con la otra mano tratando de ver cómo tiramos la pelota de béisbol. Hubo el año pasado en una de las conferencias de WACSB
justamente un paradigma donde ellos mostraron cuáles eran las escuelas de negocios del futuro, cuáles eran las características que debían tener, y me pareció muy importante traerlo, porque creo que dio tips o conceptos que son muy importantes a la hora de decir cómo seguimos generando este valor para poder retener talentos, ¿no? El tema de poder seguir haciendo el aprendizaje experiencial o seguir teniendo relaciones más fuertes con nuestros partnerships, fomentar profesionalismos, ver cómo hacemos o cómo fortalecemos el concepto de que el aprendizaje ya es algo permanente y es algo a lo cual se va a dar permanentemente en el corto, mediano y largo plazo. Escuelas de negocios ágiles y innovadoras, donde ya no hay silos, sino que está todo integrado, donde nos apalancamos con tecnologías y sobre todo pensamos globalmente, pero actuamos localmente. El consejo de lo que es el Glocal. Claramente, para esto no hay respuestas. Estamos en el medio del proceso y por lo tanto, como estamos en el medio del proceso, esto nos lo vamos a seguir preguntando y por eso tenemos, gracias a Dios, a Cladea, donde nos vamos a seguir juntando para seguir desafiando estos conceptos, ¿no? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Con qué procesos y prioridades? Estas son preguntas que permanentemente nos van llevando y mientras tanto seguimos con ambas manos tratando de escribir la historia de nuestras escuelas de negocios. Traigo una frase de Warren Buffett, que me parece atinada sobre todo para el mundo que estamos viviendo, en donde dice que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo, así que bueno, esta es mi charla, los animo a seguir creando valor, a que sigamos creando valor y sobre todo creando el futuro. Muchas gracias a todos, gracias Mónica. Vamos ahora con el último panelista de la sesión de hoy. Tenemos el honor de tener con nosotros a Octavio Ibarra. Quiero resumir como en 3 grandes puntos. La primera se refiere al rol de la educación en los negocios, en esa reconstrucción de sociedad. La segunda se refiere a los desafíos que tenemos como educación. Y tercero, ya específicamente, es algunas de las estrategias que hemos implementado en la institución a la cual represento, que es la Universidad del Norte en Colombia. Definitivamente creo que tenemos un camino muy largo por recorrer en términos de desafíos globales. Creo que el tema muchas veces se agota en términos de conferencias, pero de muy pocas acciones. Y definitivamente los avances o el impacto negativo en el cambio climático sigue ahí presente. Parece que fuera una fuerza que avanza y no se puede detener. Estas son algunas imágenes del Amazonas, obviamente como gran fuente de biodiversidad, y donde hay más de 6.000 especies de animales, en fin, todo un ecosistema que es importante para el mundo. Otro de esos desafíos globales es la pobreza y la inequidad, que por supuesto después del COVID, o todavía no hemos salido del COVID, esto se vuelve un tema mucho más crítico que antes. Hemos regresado a lo que pasaba hace 20 años, en términos de superación de pobreza, y cada vez más realmente esto es un tema bastante complejo, y que las escuelas de negocios de una u otra forma tienen que tener implicaciones y tienen que estar articuladas con esos desafíos globales. Tal como lo mencionaba hace un segundo, hay demasiadas conferencias relacionadas con esos cambios globales, pero muy pocas acciones. Si lo miramos en la perspectiva económica, en este COVID se han perdido en el mundo alrededor de 400 millones de trabajos, en Latinoamérica alrededor de 26 millones de trabajos, y una situación que implica para las escuelas de negocios tener conciencia de lo que viven los padres de familias como parte de nuestros stakeholders. Las escuelas de negocios y las universidades no pueden apartarse de esta realidad, es una realidad y que tiene implicaciones directas en la estrategia de retención de estudiantes. Muchas veces para nosotros es muy común ver padres de familias que están cursando una maestría pero que tienen varios hijos en los pregrados. La situación económica es supremamente difícil, más cuando en América Latina gran parte de nuestra economía se mueve por las pequeñas y medianas empresas que no tienen realmente ese apoyo económico de largo plazo o la fuerza económica de largo plazo cuando hay estas crisis como el COVID para poder sobrevivir. Por lo tanto, para las escuelas de negocios es un verdadero reto en términos de esos stakeholders. Mire, por ejemplo, en el caso en Colombia particularmente, en el año 2019 se crearon 309.000 empresas, pero con una tasa de perdurabilidad entre 2 y 3 años. ¿Eso qué quiere decir? Que en nuestro ecosistema nacen muchas empresas, pero mueren muy rápido.
Parte de las funciones también de la educación es generar y liderar iniciativas que nos permitan contribuir a fortalecer esos ecosistemas que al final tienen implicaciones directas en nuestra estrategia de retención de estudiantes. La segunda reflexión se refiere al poder de la educación en términos generales. Probablemente esta será una imagen que veremos no muy lejana, donde los estudiantes están interactuando de pronto desde la casa y están todo el tema de inteligencia artificial en las clases presenciales, no sabemos. Y hay muchísimos adelantos, por supuesto, en términos de tecnología, pero principalmente yo creo que nuestra función sigue siendo esa formación del estudiante, no solamente en términos de conocimiento, sino en poder desarrollar unos skills que permitan adaptarse rápidamente a las situaciones que hoy, en una era post-COVID, o pensamos que puede ser post-COVID, porque todavía no se ha terminado, cada vez más se necesitan personas que tengan esa capacidad de adaptarse y que tengan unos skills, que tengan unas competencias que les permita poder identificar problemas, poder liderar los procesos exitosos en las compañías. Y en ese sentido, teniendo en cuenta esos dos puntos anteriores, quería compartirles estos desafíos que creo que vale la pena revisarlos. El primero es el impacto de nuestras investigaciones, y me refiero particularmente a las escuelas de negocios latinoamericanas. Todos en algún momento dado nos debatimos con las metas de artículos GISI, con las metas de libros, pero realmente creo que tenemos que hacer una reflexión. Y muchas veces un libro incluso puede tener mucho más impacto que un artículo GISI. No quiero decir con esto que no se deban hacer, ni mucho menos. Hace parte de esos estándares internacionales, hace parte de la internacionalización de una escuela de negocios, pero también depende del contexto en el que estamos. Depende de ese contexto, y esa investigación y todo esfuerzo en investigación tiene que lograr contribuir a la solución de los problemas locales, de los problemas regionales, así como también estar articulados a nivel internacional. El segundo punto se refiere a la docencia con relevancia. Creo que parte de los resultados de esa investigación tiene que contribuir a una docencia que tenga y que sea consciente del contexto local, que sea consciente del contexto regional, y que sea una docencia que también permita el espacio a nuestros docentes y a nuestros profesores de involucrarse, no en el 100, sino en el 200%. Muchas veces llamamos a nuestro faculty y les colocamos una cantidad de metas en términos de artículos GISI y además en metodología. Parecería que fuera un Superman, y no lo es y no alcanzan. Y nos perdemos la oportunidad de estar centrado en lo que requiere nuestro estudiante, en lo que se requiere en un salón de clase. Entonces yo pienso que ahí tenemos que pronto tomarnos ese tiempo para reflexionar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y eso nos conecta con el tercer punto, es estar nosotros centrados en el core business. ¿Cuál es el core business de una escuela de negocios? ¿Qué tanto nos articulamos con el sector empresarial? ¿Cómo estamos formando nuestros estudiantes? ¿Cuál es nuestro rol? Muchas veces hay muchas cortinas de humos donde participamos con el gobierno, participamos en proyectos, pero muchas veces nos distanciamos del core del negocio. Entonces yo creo que es interesante poder reflexionar esto con todos los equipos de trabajo y a nivel institucional en las organizaciones, y buscar que sea una educación que logre transformar la sociedad. Y nosotros en nuestra institución tenemos una frase que a veces la usamos mucho y decimos: somos una fundación sin ánimo de lucro, pero no con ánimo de pérdida. ¿Eso qué quiere decir? Que no es un pecado hablar de lucro, no es un pecado hablar de cifras, y estamos en un mundo de los negocios, pero eso no quiere decir que no tengamos sensibilidad social y que no busquemos generar iniciativas que tengan impacto en la sociedad. Yo creo que ahí tenemos un campo todavía muy largo por desarrollar. Esta imagen la tomé de internet, en algún momento me pareció supremamente interesante. La transformación de una situación, pues ustedes pueden observar, del 2016 pasa al 2017 y luego al 2020. Yo creo que esa formación de esos ciudadanos, de esas nuevas generaciones, tienen también que apuntarle a esto, independientemente del conocimiento que tengan en marketing, en finance, en international business, no importa. Creo que lo interesante es nosotros poder formar profesionales que en un momento dado, además de generar unos beneficios económicos para una empresa u una organización, también contribuya considerablemente a ser mejores ciudadanos y a contribuir a que esta sociedad de una vez por todas logre superar esos desafíos globales. Y el tercer punto que quería compartirles se refiere ya particularmente a algunas estrategias que hemos desarrollado en nuestra institución, sobre todo al inicio del COVID, como
como institución en ese momento desarrollamos primero fue un apoyo desde la perspectiva financiera a todos los estudiantes, o digamos en la medida que nuestros recursos lo permitían. Se incrementaron el número de becas a todos nuestros estudiantes. En algún momento dado también les facilitamos el acceso a Internet. Si uno mira, este es un punto que es importantísimo. El acceso a Internet en América Latina es bajo. Hay países como el de Colombia que solamente el 50% de la población tiene acceso a Internet. Hay otros países donde el 30% o el 40% tiene acceso a Internet. Entonces, para nosotros realmente hablar de una estrategia de retención y para hablar de unas nuevas generaciones tenemos que facilitar obviamente esas herramientas. Nosotros como institución realizamos muchos esfuerzos y con recursos propios para que todos los estudiantes en un momento dado tuvieran el acceso a Internet con sus computadores. Además, incrementamos la flexibilidad académica, que no lo habíamos hecho antes de pandemia, y eso fue una lección también para nosotros. En aras de esa retención, teníamos situaciones en las cuales los estudiantes iban para práctica donde reciben una remuneración, pero había prerequisitos académicos en un momento dado que no les permitía, y tomamos una apuesta y fue eliminar muchos de esos prerequisitos y le dimos más flexibilidad a los programas. Es decir, una persona podía adelantar el 9º semestre cuando se hacen las prácticas y hacerlo de 8º y las materias cruzarla cuando finalizara la carrera. Entonces, implementamos una estrategia de mucha flexibilidad y que luego nos hicimos la pregunta por qué no lo habíamos hecho antes. Entonces, yo creo que el COVID también nos permitió identificar otro tipo de estrategias. Esta nos funcionó, creo que muy bien en términos de continuidad para los estudiantes. El quinto aspecto o la quinta estrategia fue llevar a que nuestros faculty, nuestros profesores, actuaran como mentores en los procesos, que tuvieran la sensibilidad de poder identificar situaciones particulares en un salón de clase. Por eso hace un rato mencionaba, creo que tenemos que darle una revisión a ese espacio que le estamos dando a nuestro faculty. Hay que darle mucho más espacio, un espacio con responsabilidad, pero a veces llenamos de demasiadas tareas a un profesor en un salón de clases y no le permite hacer su labor principal, que es docencia, y es la formación de las futuras generaciones. Muchas veces en las universidades latinoamericanas hay excesos en términos de o excesos no, yo creo que hay unos parámetros en términos de cargas académicas que tenemos que mirar. Entonces, cuando hablamos de internacionalización y de estándares internacionales, no puede ser para un aspecto sí y para otro no. Yo creo que tenemos que mirar otros modelos y facilitar la labor del profesor, que es lo que se da en un salón de clase. La universidad es lo que se genera en un salón de clase. Más allá de un campus y de unos edificios, de una planta física, es la actividad que se da y la forma como interactúa un profesor con sus estudiantes. También desarrollamos muchas campañas de marketing para retención, haciendo énfasis en la importancia de continuar y que en una crisis como la que hemos estado viviendo cada vez más, la educación juega un papel fundamental. Tuvimos muchísimas, pero muchísimas reuniones con los padres de familia, reuniones directas, porque había que escucharlos. Cada casa es un mundo aparte, cada situación era un mundo aparte. Esto fue bastante exhaustivo, mucho esfuerzo, pero valió la pena. Yo creo que parte de esas reflexiones es continuar escuchando. Tenemos que escuchar más a nuestro principal stakeholder, que son los estudiantes y los padres de familia. Y adicionalmente, nosotros tenemos en nuestra institución un centro de emprendimiento y desarrollamos varias iniciativas. Entre una de ellas se llamaba Digital Business for COVID, el cual apoyamos 280 empresas, fue gratis, una empresa pagó, y muchos de los padres de familia de nuestros estudiantes los invitamos a participar en estas iniciativas, un poco buscando la reactivación, y fue nuestra contribución, o una de las contribuciones también a la reactivación económica. Otras reflexiones. Pienso que debemos fortalecer nuestra orientación a los estudiantes. A veces hay demasiadas cortinas de humo y demasiadas actividades, perdemos el foco como universidades y como escuelas de negocios. Aumentar esa flexibilidad, pero una flexibilidad en términos de beneficio a los estudiantes. Tenemos que escucharlos cada día más. El proceso de interacción juega un papel fundamental. No importa el medio que utilicemos para escucharlos, pero hay que escuchar más. Hay que destinar más tiempo a escuchar al estudiante. Y generar realmente conocimiento que se pueda transferir a la solución de los desafíos. De nada nos sirve tener 20 artículos, dice, que se queda en el mundo académico leído por 5 académicos.
Insisto, los artículos dicen, por supuesto, que son supremamente importantes. Yo tengo un doctorado, así que obviamente sé la importancia del artículo ICE, pero también es clave mirar el rol de las escuelas de negocios en términos de aporte a la solución de los problemas locales y a que nuestro conocimiento, el conocimiento que se genere en las áreas académicas, se pueda transferir y no se queden en las bibliotecas, y no se queden en unos libros, y no se queden en artículos ICE. Esa capacidad de transferencia de conocimiento, yo creo que es una tarea pendiente que hay en América Latina. Y esto nos lleva a dos preguntas más. ¿Qué tan flexibles son nuestras universidades y nuestras escuelas de negocios? ¿Debemos cambiar nuestro modelo de operación en las escuelas de negocios? Hay muchos modelos. Quise resumir en estas dos figuras parte de lo que pasa y de lo que vive uno como decano en una escuela de negocios. Hay modelos altamente centralizados y que tienen unas ventajas en términos de austeridad, por supuesto, y de una perspectiva financiera, pero también hay modelos muy interesantes de autonomía, de mucha autonomía. A veces pienso que lo interesante es buscar ese equilibrio entre ambos aspectos. Obviamente una escuela de negocios no es una rueda suelta de una organización, tiene que estar articulada a la institución, pero en la medida que podamos graduar esa autonomía, las escuelas de negocios pueden ser mucho más ágiles, en muchos sentidos. Yo creo que a todos les pasa. Las escuelas de negocios generan unos ingresos importantes para sus instituciones y uno desearía en un momento dado tener más recursos disponibles. Eso es muy normal. Eso le pasa a todas las instituciones. Pero me parece que vale la pena en estos momentos, creo que dar esa reflexión y dar esa discusión. ¿Qué tan autónomas realmente son nuestras escuelas de negocios en un contexto, obviamente, de corporativo? Y también nos lleva a otra pregunta. ¿Qué tipo de escuela de negocios queremos ser? ¿Un average o un high performance? ¿Queremos ser una escuela de negocios donde solamente hay docencia y hacemos lo normal, común y que se debe hacer? ¿O una escuela de alto desempeño en términos de impacto social? ¿O una escuela de alto desempeño en términos del fortalecimiento de docencia y en términos del servicio al estudiante? De que el estudiante es el centro y la razón de ser de nuestras actividades, y pasar de ese status quo a un liderazgo que dé resultado. Hablar de cifras no debe ser un pecado. En una escuela de negocios somos una escuela de negocios y eso lo enseñamos además en nuestras clases. Las escuelas de negocios tienen que tener sostenibilidad financiera. Obvio que la tienen que tener y tienen que cumplir unas metas en todos sus programas, pero eso no quiere decir que no podamos generar un impacto y muy en esa línea de los SDGs, que realmente resumen muy bien esos desafíos globales que tenemos y poder nosotros articularnos para realmente tener ese liderazgo colectivo que muchas veces nos está haciendo falta en ese contexto latinoamericano. Yo creo que tenemos que tener un mayor liderazgo colectivo y poder desafiar los esquemas que hoy en día tenemos. Bueno, con esto finalizo estas tres grandes reflexiones pues, que quería compartirles.